Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El grupo 4 les presentaremos a continuación lo que es el síndrome de dificultad respiratoria, tipo 1 y tipo 2. Listo, empezaremos con lo que es la enfermedad de la membrana hialina. Esta enfermedad pertenece al grupo de distrés respiratorios del recién nacido y se caracteriza por un déficit en la producción de surfactante, lo que no permite el reclutamiento de la unidad alveolar y el intercambio gaseoso. Esta enfermedad se va a presentar típicamente en recién nacidos en menores de 35 semanas de gestación. Su incidencia, en cambio, va a aumentar inversamente con la edad gestacional, de manera que va a afectar solo a un 60% de los que son menores de 28 semanas de edad gestacional, pero solo un 5 de los mayores de 35 semanas. Es importante aquí mencionar que es más habitual en hijos de madres diabéticas y en embarazos múltiples. Esta enfermedad va a ser la causa más frecuente de distrés respiratorio en el recién nacido pretérmino y aparece por un déficit de surfactante, que no cumple plenamente la superficie pulmonar hasta la semana 34 y 35. Listo, ahora la fisiopatología de la enfermedad de la membrana. La prematuridad va a ocasionar una reducción en la síntesis y en el almacenamiento del surfactante, por lo cual va a provocar una escasez en los alvéolos. Esto va a conllevar a un aumento de la tensión superficial alveolar, teniendo como consecuencia la aparición de signos como perfusión desigual, atelectasia o hipoventilación. Ahora, la combinación de hipoxia más la retención de oxígeno va a incrementar la incapacidad de síntesis y almacenamiento. Además, esta va a venir acompañada de la aparición de acidosis, lo que va a conllevar a una vasoconstricción pulmonar y una marcada hipoperfusión. Ahora, las consecuencias de este proceso van a ser lo que es el daño epitelial y endotelial, que conseguirán la acumulación de detritos proteicos y fibrina en los alvéolos, culminando en una falla respiratoria y, en el peor de los casos, la muerte del recién nacido. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este tipo de distrés, es de inicio inmediato tras el parto o hasta menos de 6 horas. Se manifiesta en forma de taquipnia, tejido intenso, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales y cianosis parcialmente refractaria a la administración indirecta de oxígeno. En la auscultación de estos niños suele aparecer crepitantes bivasales acompañado de hipoventilación bilateral. De ocurrir un deterioro rápido, hay que sospechar neumotórax por ruptura alveolar. Además, hay que tener en cuenta que en ausencia de tratamiento, los síntomas progresan hasta alcanzar un máximo hacia el tercer día. Posteriormente irá mejorando. Generalmente esta mejoría va precedida de un aumento de diuresis y de la posibilidad de ventilar con menores concentraciones de oxígeno. Los exámenes complementarios se va a iniciar con una radiografía de tórax donde se aprecia un filtrado retículo granular con broncograma aéreo. En unos pulmones poco ventilados conocido como patrón en vidrio esmerilado. En casos muy graves es posible encontrar atelectasias. También se puede realizar una gasometría donde se va a observar una hipoxemia importante, hipercapnia y acidosis respiratoria. En cuanto a la prevención de la membrana hialina, se basa en sí en la detección y tratamiento precoz de la amenaza del parto prematuro, tratando a la madre con corticoides, que está indicada en amenazas de parto entre la semana 24 y hasta la semana 34.6. La pauta más indicada de corticoterapia es el uso de betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o a su vez se puede administrar dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. El tratamiento. En el soporte respiratorio, la tendencia actual es minimizar el uso de ventilación mecánica y aportar la mínima concentración de oxígeno posible, ya que la hiperoxemia produce daño pulmonar en forma de displasia broncopulmonar, disminuye más la producción de surfactante, reduce el flujo cerebral y se asocia a rinopatía del prematuro. En la administración endotraqueal de surfactante, esta va a mejorar la oxigenación y la función pulmonar. También disminuye la incidencia y la gravedad y las complicaciones de esta enfermedad. Actualmente se recomienda la terapia de rescate precoz aplicándose dentro de las primeras 2 horas de vida, pudiendo necesitarse de 2 a 3 dosis separadas por un minuto de 6 a 12 horas entre sí. En los antibióticos como ampicilina más gentamicina,
Debe administrarse hasta tener los resultados de los cultivos, ya que una sepsis con participación pulmonar puede dar un cuadro clínico y radiológico prácticamente indistinguible. Dentro de las complicaciones que pueden aparecer en esta enfermedad tenemos primero el ductus arterioso persistente. En esta, muchos de los factores que favorecen la aparición de la enfermedad de membrana hialina provocan un retraso en el cierre del ductus, permitiendo el paso a través de este de sangre, cuyo sentido va a depender de la diferencia de presiones entre la arteria pulmonar y la aorta. Esta patología suele manifestarse como apneas inexplicables en el recién nacido que se recupera de una enfermedad de membrana hialina. En esta se observan pulsos saltones, soplos sistólicos o continuos subclavicular izquierdo, un aumento de la necesidad de oxígeno y en ocasiones hepatomegalia. En la radiografía se puede apreciar cardiomegalia e hiperflujo pulmonar. El diagnóstico para esta es ecocardiograma Doppler de ser posible, y el tratamiento por lo general requiere un aporte adecuado de líquidos y soporte respiratorio. En casos de deterioro progresivo está indicado el cierre farmacológico con inhibidores de la producción de prostaglandinas. En este caso sería el ibuprofeno. Y últimamente se ha visto que en los que está contraindicado el uso de este medicamento se puede usar el paracetamol. Y si es que llega a fracasar el tratamiento medicamentoso, la alternativa sería la ligadura quirúrgica. También puede aparecer los neumotórax. Estos ocurren cuando se revientan algunos alvéolos en el pulmón del bebé, por lo que se inflan demasiado y estallan. Esto provoca que se escape aire dentro del espacio entre el pulmón y la pared torácica. Los pulmones del bebé carecen del lubricante que los ayuda a permanecer abiertos, por lo tanto los alvéolos no pueden expandirse con facilidad. En la clínica de esta patología puede ser la causa de la respiración rápida del recién nacido, y los recién nacidos también pueden resoplar cuando exhalan y pueden presentar una coloración cianótica. A veces el tórax es más prominente en el lado afectado. Se va a enviar una radiografía si es que se sospecha de la existencia de neumotórax, y esta va a aparecer cuando son recién nacidos con enfermedades pulmonares subyacentes o tienen el antecedente de haber sido sometidos a terapias con presiones positivas continuas en la vía aérea. El tratamiento para esta patología va a ser el oxígeno. Algunas veces podrá ser necesario eliminar el aire de la cavidad torácica también. Y en los recién nacidos a término pueden ser colocados en campanas de oxígeno o recibir a través de tubos o bigoteras. En lo que tiene que ver con la displasia broncopulmonar, esta es una enfermedad pulmonar crónica que provoca una disminución del crecimiento pulmonar, tanto en la vía aérea como en los vasos pulmonares, dando lugar a una limitación en la función respiratoria. Y van a existir 3 estadios de esta patología que se van a clasificar según la necesidad de oxígeno. Entonces tenemos la displasia leve, moderada y grave. Se suele diagnosticar cuando un bebé sigue necesitando que le administren oxígeno y presentando síntomas de problemas respiratorios más allá de los 28 días de nacidos, o cuando hayan transcurrido 36 semanas desde el momento de su concepción. En las radiografías de tórax estas pueden ayudar para hacer el diagnóstico y muestran el velamiento difuso debido a la acumulación de líquido exudativo. Después de un tiempo, el aspecto se torna multiquístico o similar al de una esponja, con zonas alternantes de enfisema, cicatrización pulmonar y atelectasia. Y el tratamiento para esta patología es sintomático y va a consistir en suplementos nutricionales, restricción de líquidos, diuréticos y quizá broncodilatadores. Por último tenemos a la retinopatía de la prematuridad, que es una anomalía del desarrollo de la retina del vítreo debido a una angiogénesis anormal en la que los vasos sanguíneos retinianos dejan de crecer o crecen de manera anómala, lo que puede conducir a trastornos visuales graves y en muchos de los casos a la aparición de ceguera. Existen 4 factores principales que se asocian a esta patología, dentro de los cuales encontramos el grado de prematuridad del recién nacido, el uso de oxígeno, si es que son de sexo masculino o si es que son de raza blanca. Vamos a hablar ahora sobre la taquipnea transitoria del recién nacido. Esta taquipnea va a ser un trastorno del parénquima pulmonar caracterizada por edema pulmonar resultante del retardo en la reabsorción del líquido alveolar fetal. Además, es una causa común de dificultad respiratoria en el periodo neonatal inmediato. Este proceso de limpieza del líquido alveolar fetal comienza antes del nacimiento y continúa durante el trabajo de parto y después del parto. Durante la gestación va a existir una respuesta que va a aumentar la concentración de las catecolaminas y otras hormonas,
se produce un aumento de la tensión de oxígeno en el nacimiento, mejora la capacidad del epitelio para transportar el sodio mediante el gen del canal de sodio en el epitelio alveolar, y todos estos procesos van a ayudar al neonato a respirar. Pero la reducción de estos procesos antes mencionados contribuyen a la incapacidad de los pulmones y por ende a tener pulmones inmaduros, dificultando el cambio de la secreción de fluidos a la reabsorción del líquido alveolar fetal. Se piensa que la causa subyacente de la taquipnea del recién nacido es la reabsorción retardada del líquido pulmonar fetal. Este líquido llena los espacios de aire y se mueve hacia el intersticio, donde se acumulan en los tejidos hasta que es eliminado por los vasos linfáticos o por los vasos sanguíneos pequeños. El exceso de agua pulmonar da como resultado la disminución de la distensibilidad pulmonar, ocasionando taquipnea, y como método compensatorio el aumento del trabajo respiratorio asociado. Además, la acumulación de líquido en los vasos linfáticos y en el intersticio peribronquiolar promueve el colapso parcial de los bronquiolos, en donde se ve el atrapamiento de aire, teniendo como consecuencia hipoxemia, edema alveolar y reducción de la ventilación, a veces resultando en hipercapnia. La taquipnea se desarrolla en bebés recién nacidos prematuros o después de un parto por cesárea, ya que en estos casos no va a existir el trabajo de parto y por esta situación no se van a iniciar los mecanismos para reabsorber el líquido alveolar. Los síntomas de la taquipnea transitoria del recién nacido incluyen taquipnea, retracción intercostal y subcostal, quejido, aleteo nasal y posible cianosis. Por lo general su inicio es al nacimiento y durante las 2 horas después del parto. La taquipnea es la característica más prominente. Además, suelen presentar cianosis y aumento del trabajo respiratorio, que se manifiesta por el aleteo nasal, retracciones intercostales suave y subcostal y gruñidos respiratorios. También, el diámetro anteroposterior del pecho puede estar aumentado. Los bebés en que esta patología es leve a moderada pueden ser sintomáticos durante 12 a 24 horas. Y los signos pueden persistir hasta 72 horas en los casos graves. Rara vez requieren una concentración de oxígeno suplementario mayor al 40% para lograr una oxigenación adecuada. El diagnóstico es eminentemente clínico, basado en la sintomatología y los antecedentes del niño. Los hallazgos radiográficos están mal definidos, variando desde la normalidad a un refuerzo de la trama broncovascular iliar, presencia de líquido pleural, derrame en cisuras e hiperinsuflación, e incluso un patrón retículo granular. Dado que la clínica y la radiología son inespecíficas y compatibles con sepsis neonatal o neumonía, deben realizarse los estudios pertinentes para descartar esta etiología, iniciando tratamiento con antibiótico terapia de amplio espectro hasta establecer el diagnóstico definitivo y retirarse tan pronto como se confirme su negatividad. El tratamiento. Debido a que la taquipnea transitoria del recién nacido es autolimitada, el único tratamiento a emplear es la asistencia respiratoria adecuada para mantener un intercambio gaseoso suficiente durante el tiempo que dure el trastorno. Generalmente no son necesarias concentraciones de oxígeno superiores al 40% para mantener una saturación superior al 90%. Dada su fisiopatología, se podría pensar que el uso de diuréticos como la furosemida podrían ayudar a la aclaración del exceso de líquido pulmonar, si bien estudios basados en la evidencia muestran que no afecta al curso de la enfermedad. Una evolución desfavorable invalida el diagnóstico.